Las paredes de esa casa resguardaban historias que ni siquiera los propios hijos de don Ramón conocían. A sus 82 años, él se mantenía de pie frente a la ventana, contemplando las montañas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esa casa, que alguna vez había sido el refugio de su familia, ahora se encontraba al borde del colapso, deteriorada por el tiempo. Para él, sin embargo, esas paredes desgastadas eran testigos de una vida llena de sacrificios, promesas y amor, algo que sus hijos jamás comprenderían. Su corazón se encogía al recordar los días felices junto a Rosalía, su esposa fallecida. Ese día, después de años sin pisar la casa, sus hijos habían regresado. Pero no lo hacían por él, sino con una única intención, convencerlo de vender la propiedad. Ellos no veían lo que él veía. Para Pedro, Andrés y María, aquella construcción no era más que un montón de piedras viejas, un obstáculo en sus vidas lejos del pueblo. No sabían que ese hogar era el último vestigio de un amor profundo y de una lucha incansable. El corazón de don Ramón latía con pesadez al ver a sus hijos de nuevo en la casa. No era una visita motivada por la nostalgia o el deseo de compartir un momento con él, sino una cuestión práctica, vender la propiedad. Pedro, el mayor, fue el primero en hablar, directo y sin rodeos. «Papá, esta casa ya no vale la pena», dijo con firmeza. «No puedes seguir aquí, es peligrosa y lo sabes». María, con un tono más suave pero con la misma intención, apoyó las palabras de su hermano. «Queremos lo mejor para ti. Hay otros lugares donde podrías estar más cómodo, más seguro. Por favor, piénsalo». Pero don Ramón no se inmutó. Sus ojos, cargados de historia, se fijaron en los de Pedro con una dureza inquebrantable. «Esta casa no se vende, no se toca», dijo con voz serena, pero firme. «Guarda secretos que ustedes no entienden, pero lo harán». Los tres hermanos intercambiaron miradas de desconcierto. No comprendían el apego de su padre a un lugar que, para ellos, no tenía más valor que el de un viejo cascarón en ruinas. Sabían que convencerlo no sería fácil, pero no imaginaban que su negativa estuviera cargada de un significado más profundo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando el silencio se instaló entre ellos. María, la más sensible de los tres, fue la primera en hablar. «Papá, ¿qué secretos podría tener esta casa? ¿Qué podría cambiar eso?» Don Ramón avanzó unos pasos hacia ellos y señaló el suelo con un leve gesto. «Ustedes ven paredes viejas. Yo veo años de sacrificio, de amor, de luchas. No tienen idea de lo que significa este lugar. Pero antes de que sigan hablando de vender, vayan al patio trasero y desentierren el baúl. Entonces hablaremos». Pedro resopló con impaciencia, cruzando los brazos. «¿Un baúl enterrado? Papá, por favor. Esto no tiene sentido». María miró a Andrés en busca de apoyo, pero fue él quien, con su usual calma, rompió la tensión. «Si hay un baúl, lo desenterramos. Escuchemos a papá». Los tres hermanos se dirigieron al patio trasero, donde el suelo estaba cubierto de maleza y hojas secas. Tomaron una pala oxidada y comenzaron a cavar en el lugar que su padre había señalado. Con cada golpe contra la tierra endurecida, sentían que no solo estaban removiendo el suelo, sino también desenterrando el pasado. Después de varios minutos de esfuerzo, Pedro se detuvo en seco cuando la pala chocó con algo sólido. «Aquí está», murmuró mientras removía la tierra con las manos. Poco a poco, una vieja caja de madera emergió de la tierra. Estaba desgastada y cubierta de musgo, pero aún podían distinguir unas iniciales grabadas en la tapa, R&R. «Rosalía y Ramón», susurró María, acariciando las letras con la yema de los dedos. Pedro, aún escéptico, se pasó la mano por el cabello. «¿Qué demonios hay aquí dentro, papá?» Don Ramón se acercó con pasos lentos. Su mirada, cargada de recuerdos, recorrió la caja antes de posar sus manos temblorosas sobre la madera. «Aquí dentro están las respuestas que han estado buscando». María tragó saliva y tomó aire profundamente antes de formular la pregunta que flotaba en el ambiente. «Papá, ¿qué es todo esto?» El anciano la miró con una tristeza contenida en los ojos. Las palabras de su madre. Las cosas que nunca pudo decirles.
El silencio se hizo aún más denso. Por primera vez en mucho tiempo, los tres hermanos sintieron que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría su percepción de todo. Sin embargo, nadie se atrevió a abrir el baúl todavía. El aire en el patio se tornó más pesado mientras la noche comenzaba a cubrir el cielo. Los tres hermanos permanecían de pie frente al baúl, como si aquel objeto tuviera el poder de revelar un pasado que no estaban seguros de querer conocer. Pedro, siempre el más pragmático, se cruzó de brazos e hizo un gesto de impaciencia. Papá, basta con los misterios. Si esto es tan importante, ábrelo de una vez. Don Ramón no respondió de inmediato. Con manos temblorosas, acarició la tapa del baúl, como si al hacerlo tocara un pedazo de su propia historia. Luego, con un leve crujido de la madera vieja, levantó la tapa lentamente. El contenido del baúl quedó expuesto bajo la tenue luz de la lámpara que Andrés había traído desde el interior de la casa. Dentro, había una pequeña pila de sobres amarillentos, cuidadosamente atados con una cinta de tela descolorida. Junto a ellos, una caja de metal oxidada y un viejo libro de cuero con las mismas iniciales talladas en su cubierta, R&R. María fue la primera en dar un paso adelante. Sus ojos recorrieron los sobres con cautela, como si fueran reliquias sagradas. ¿Son de mamá?, susurró. Don Ramón asintió lentamente. Sí. Rosalía escribió esas cartas para ustedes. Lo hizo en los últimos años de su vida, cuando supo que algún día las necesitarían. María sintió un nudo en la garganta. Sus dedos temblaban al rozar los papeles gastados por el tiempo. Pedro, aunque intentaba mantener su expresión seria, no podía ocultar su incomodidad. No creo que unas cartas cambien nada, murmuró. Andrés, ignorando el escepticismo de su hermano, tomó uno de los sobres con cuidado y lo abrió. Su voz, aunque serena, llevaba una carga de emoción contenida cuando comenzó a leer en voz alta. Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que han encontrado el baúl que su padre y yo enterramos hace muchos años. Aquí dentro hay más que palabras, hay nuestra historia, una historia de amor, de sacrificio y de esperanza. Esta casa que pisan ahora no es solo un lugar, es el resultado de nuestra lucha, el refugio donde soñamos que siempre regresarían. La voz de Andrés se quebró ligeramente. María intentaba contener las lágrimas y Pedro, aunque aún con los brazos cruzados, no apartaba la vista de la carta. Don Ramón los observaba en silencio, permitiendo que cada palabra de Rosalía penetrara en sus corazones. Finalmente, habló con una calma solemne. Rosalía y yo construimos esta casa cuando todo estaba en nuestra contra. No teníamos dinero ni apoyo, pero teníamos la esperanza de que algún día ustedes vivirían aquí. Creíamos que esta casa sería su hogar, el lugar donde siempre podrían volver. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Pedro desvió la mirada, como si de repente la estructura de aquella casa en ruinas tuviera un nuevo significado. ¿Por qué nos lo ocultaron tanto tiempo?, preguntó finalmente. Don Ramón suspiró profundamente. Porque no era el momento. Sabíamos que algún día lo descubrirían por sí mismos. Andrés cerró la carta con cuidado y la devolvió al baúl. Sus ojos se posaron en la caja metálica que descansaba en un rincón. ¿Y la caja, papá? ¿Qué hay dentro? Don Ramón la observó con melancolía. Eso es algo que deberán descubrir cuando terminen de leer las cartas. Los tres hermanos intercambiaron miradas. Algo había cambiado en ellos. La venta de la casa ya no parecía ser una simple decisión económica. Habían desenterrado mucho más que un baúl, habían abierto la puerta a un pasado que ahora los llamaba a entender. Pedro fue el primero en hablar, con un tono más suave del que había usado en toda la conversación. Está bien. Leeremos todas las cartas. María asintió y Andrés tomó otro sobre del baúl, listo para seguir descubriendo lo que su madre tenía que decirles. La historia de Rosalía y Don Ramón estaba comenzando a desplegarse ante ellos, y nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre la vieja casa de San Cristóbal de las Casas mientras los tres hermanos, sentados en círculo alrededor del baúl, se turnaban para leer las cartas de su madre.
La lámpara que Andrés había traído iluminaba tenuemente las páginas amarillentas, donde las palabras de Rosalía parecían cobrar vida con cada sílaba pronunciada. Andrés tomó el siguiente sobre, desató la cinta con cuidado y leyó en voz alta. Queridos hijos, sé que la vida nos hizo tomar decisiones difíciles, y muchas veces nos preguntamos si hicimos lo correcto. Pero hay algo que deben saber. Cada sacrificio, cada día de trabajo incansable, cada lágrima derramada sobre esta tierra tuvo un propósito. Ustedes. Su padre y yo no construimos esta casa solo para nosotros, sino para que siempre tuvieran un lugar donde sentirse seguros, donde pudieran volver cuando el mundo allá afuera se hiciera demasiado grande. María dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió la boca con la mano. Pedro bajó la cabeza, frotándose la nuca con una expresión tensa. Andrés siguió leyendo, su voz más firme a pesar de la emoción. Recuerdo el día en que Ramón y yo pusimos la primera piedra. No teníamos herramientas adecuadas ni materiales costosos, solo nuestras manos y la convicción de que estábamos construyendo algo más grande que una simple casa. Nos dijeron que no lo lograríamos, que el viento de estas montañas derribaría todo intento de estabilidad. Pero no nos rendimos. Cada tabla, cada clavo y cada pared levantada representaba nuestra lucha, y más importante aún, nuestro amor por ustedes. El silencio se apoderó del patio trasero. Don Ramón, sentado en su vieja silla de madera, observaba a sus hijos con una mezcla de tristeza y satisfacción. Finalmente, Pedro fue quien rompió el mutismo. No lo sabíamos, papá. Nunca imaginamos lo que pasaron. Don Ramón esbozó una leve sonrisa, una que escondía años de nostalgia. No era algo que pudieran entender cuando eran niños. Queríamos que tuvieran una infancia sin preocupaciones, que no sintieran el peso de nuestras dificultades. Pedro se inclinó y tomó una de las cartas, observando la escritura de su madre con detenimiento. Siempre pensé que esta casa era solo una carga, un montón de recuerdos viejos. Pero ahora... No terminó la frase. María, con lágrimas en los ojos, tomó la siguiente carta y comenzó a leer en voz baja. A veces me preguntaba si algún día comprenderían todo lo que esta casa significa. Sé que un día crecerán y el mundo los llamará lejos de aquí, que querrán volar alto y buscar su propio camino. Eso está bien. Pero quiero que recuerden algo, las raíces no son cadenas, son anclas que nos recuerdan de dónde venimos. Y aunque decidan partir, sepan que esta casa siempre será su hogar. María sollozó sin poder contenerse más. Andrés le tomó la mano con suavidad, tratando de brindarle apoyo. Pedro suspiró y pasó una mano por su rostro, visiblemente afectado. No es solo una casa, murmuró. Nunca lo fue. Don Ramón se levantó con dificultad y se acercó a sus hijos. No. Es su historia, la nuestra. Pero aún falta algo por descubrir. Su mirada se posó sobre la caja metálica en el fondo del baúl. Cuando terminen de leer, entonces podrán abrirla. Pedro, María y Andrés intercambiaron miradas. Sabían que dentro de aquella caja descansaba la última pieza del rompecabezas, pero también sabían que, para entender su significado, primero debían conocer toda la verdad. María tomó otra carta, respiró hondo y continuó la lectura. La brisa nocturna agitaba suavemente las hojas en el patio, mientras los hermanos continuaban leyendo las cartas de su madre. Cada palabra parecía remover algo dentro de ellos, como si, de pronto, estuvieran conociendo a Rosalía de una manera completamente nueva. Andrés tomó la siguiente carta, desdoblándola con cuidado. Su voz resonó en el aire quieto de la noche. A lo largo de los años, me pregunté si alguna vez comprenderían lo que significó para su padre y para mí construir esta casa. No fue solo un techo, no fueron solo paredes. Fue nuestro sueño, nuestra prueba de que, a pesar de todo, podíamos forjar un futuro diferente para ustedes. Hubo días en los que dudamos, en los que el cansancio y el miedo nos hicieron cuestionarnos si habíamos tomado la decisión correcta. Pero cada vez que los mirábamos dormir, cada vez que los veíamos jugar en el patio, sabíamos que todo valía la pena. Pedro apretó los puños, desviando la mirada hacia la casa. La pintura descascarada, las paredes agrietadas, todo lo que había visto antes como una ruina,
ahora parecía cobrar un nuevo significado. Siempre pensé que era solo una casa vieja, murmuró, pero ahora entiendo por qué te aferras tanto a ella, papá. Don Ramón esbozó una sonrisa leve, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. No es la casa lo que importa, Pedro. Es lo que representa. María, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, tomó otra carta y leyó en voz baja. Sé que el día en que lean estas palabras, la vida los habrá llevado por caminos distintos. Tal vez estén lejos, tal vez hayan olvidado por un tiempo lo que esta casa significó para nosotros. Pero quiero que recuerden que no importa cuánto tiempo pasen y cuán lejos vayan, aquí siempre tendrán un hogar, un lugar donde todo comenzó. Su voz se quebró y Andrés apoyó una mano en su hombro. Pedro permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Finalmente, después de varios minutos, Andrés dejó las cartas a un lado y miró a su padre. Papá, la caja. Don Ramón asintió lentamente. Ábranla. María, con el corazón latiéndole con fuerza, extendió la mano y tomó la pequeña caja de metal. Sus dedos recorrieron la superficie oxidada antes de levantar la tapa con cuidado. Dentro, había una llave antigua y un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastadas. Andrés tomó la llave con curiosidad. ¿Qué abre esto? Don Ramón sonrió con nostalgia. El último rincón de esta casa que aún no han descubierto. Los tres hermanos se miraron, llenos de preguntas. Con la llave en mano, se pusieron de pie y siguieron a su padre hasta una habitación en la parte trasera de la casa, una que había permanecido cerrada por años. Pedro encajó la llave en la cerradura y la giró con un leve clic. La puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña estancia llena de polvo, pero con algo que capturó su atención de inmediato. En el centro de la habitación había un viejo escritorio. Encima, descansaban más cartas, fotografías en blanco y negro y una caja de madera cerrada con un lazo. María tomó una de las fotos y su voz tembló al reconocer los rostros en ella. Mamá, ¿y tú, papá? Don Ramón se acercó y, con los ojos brillantes por la emoción, acarició la imagen con ternura. Este es el inicio de nuestra historia. Andrés abrió el cuaderno de cuero, descubriendo páginas llenas de la letra de Rosalía. Era un diario. Pedro exhaló profundamente y se apoyó en el escritorio, sintiendo el peso de todo lo que estaban descubriendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Don Ramón los miró con una mezcla de orgullo y melancolía. Ahora les toca decidir qué hacer con todo esto. La casa, los recuerdos, la historia que llevan en la sangre. El silencio se apoderó de la habitación mientras los hermanos comprendían que la decisión que estaban por tomar no solo definiría el futuro de la casa, sino el de su propia familia. El silencio se apoderó de la habitación mientras los hermanos observaban los recuerdos que su madre y su padre habían guardado con tanto esmero. La luz temblorosa de la lámpara iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si hasta la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando su decisión. Pedro tomó el diario entre sus manos, recorriendo con los dedos la gastada cubierta de cuero antes de abrirlo. La caligrafía de su madre, pequeña y elegante, llenaba cada página con pensamientos, sueños y confesiones que nunca llegaron a escuchar en vida. Hoy miré a mis hijos jugar en el patio y sentí que todo ha valido la pena. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que esta casa será siempre el reflejo de nuestro amor y nuestra lucha. Ojalá, algún día, comprendan que aquí no solo hay paredes y techos, sino la historia de quienes fuimos, de lo que soñamos para ellos. Las palabras de Rosalía flotaron en el aire, envolviéndolos en una calidez inesperada. Pedro cerró los ojos y suspiró profundamente. Nunca pensamos en todo esto. Solo veíamos una casa vieja, pero ahora entiendo. María se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de su hermano. Es nuestro hogar, Pedro. No podemos dejar que desaparezca. Andrés, con la llave aún en la mano, miró a su padre. ¿Qué quieres que hagamos, papá? Don Ramón sonrió débilmente y negó con la cabeza. No es lo que yo quiera. Es lo que ustedes decidan. El peso de la decisión cayó sobre los tres hermanos. Vender la casa significaba cerrar ese capítulo de sus vidas para siempre.
Conservarla era aceptar que su historia, su origen, era parte de ellos más de lo que habían querido admitir. Pedro fue el primero en hablar. Si mamá luchó tanto por esto, creo que debemos hacer lo mismo. María sonrió entre lágrimas y Andrés asintió, decidido. Nos quedamos con la casa. Los ojos de don Ramón se humedecieron, pero no de tristeza, sino de alivio. Había temido que su historia se desvaneciera con la venta de la casa, pero ahora sabía que sus hijos entendían lo que realmente significaba. María tomó una de las cartas de su madre y la presionó contra su pecho. Vamos a repararla. Vamos a traerla de vuelta a la vida. Pedro miró a su alrededor y sonrió con nostalgia. Sí. Es hora de reconstruir lo que realmente importa. Don Ramón sintió como su corazón, desgastado por los años, se llenaba de paz. Finalmente, su legado estaba en buenas manos. Mientras la noche cubría la vieja casa en San Cristóbal de las Casas, el viento sopló suavemente entre las montañas, como si incluso la tierra supiera que la historia de esa familia, lejos de terminar, acababa de renacer. Fin.